Bueno, pues vamos a la palabra de Dios. ¿Trajo usted su Biblia? Vamos a abrirla en Lucas 17, Lucas 17, 11. Dice la palabra de Dios: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. El 13 dice: y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El 14 dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El versículo número 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. 16 dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. El 17 dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? El 18 dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y el 19 dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque siempre nos traes el pan de vida, Señor, día con día, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón. Yo te ruego, Señor, que abras el corazón de mis hermanos y a mí me des sabiduría, Señor, para poder, Señor, compartir tu palabra. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias porque eres bueno y gracias porque tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, como vemos en el versículo 11, hermanos, dice que Jesús iba rumbo a Jerusalén, ¿verdad? Y estaba pasando entre Samaria y Galilea. Y dice que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, en su camino, se encontró con estos 10 hombres. ¿Y qué hicieron estos hombres? Se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque tenían prohibido acercarse a la gente que no estaba contaminada con la lepra. Así lo tenía estipulado el Señor en su palabra. Mire, ponga una señal ahí en Lucas y vamos al libro de Levítico, en el capítulo 13. Todo este capítulo 13 de Levítico habla acerca de las leyes sobre la lepra, pero ahorita solo vamos a leer un versículo, el versículo 45. ¿Ya lo tiene? Dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. ¿Por qué tenía que gritar? Bueno, porque ellos tenían prohibido acercarse a las personas que no estaban contagiadas, para avisarles que estaban leprosos. Ahora vaya conmigo al libro de Números, en el capítulo 5. Números capítulo 5, versículo 1. Ahí habla de estas personas inmundas. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. El versículo 3 dice: así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. El versículo número 4 dice: y lo hicieron así los hijos de Israel. Los echaron fuera del campamento. Como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Mire, hermano, la persona que contrajera lepra, se contagiara, debía de abandonar todo: su casa, su familia, su trabajo. No podía trabajar para ganarse la vida, porque estaba impuro. Tenía que mendigar por el resto de su vida.
nunca volvería a abrazar a su esposa y a sus hijos. Ellos debían mantenerse alejados de las personas a no menos de 50 metros. Las personas que no estaban contagiadas no podían tocar ningún utensilio que un leproso haya usado, séase una taza, un plato, una cuchara, la ropa. Si hubiera sospecha que tal cosa hubiera sido usada por un leproso, debería quemarse para evitar el contagio. Así que la lepra era una sentencia de muerte, hermano. Había veces que la gente, a ver a leprosos cerca de su entorno, los apedreaban para que se alejaran de ese lugar. Ser leproso era estar muerto en vida, hermano. Y así los veían, como muertos en vida. Los leprosos vivían en un estado de aislamiento total. Cuando la lepra aparece en el cuerpo, aparece como pequeñas manchas rojas. Al poco tiempo se hacen más grandes y empieza a volverse blancas como una apariencia brillosa. Después esas manchas se esparcen por todo el cuerpo. La carne pierde sensibilidad, se adormece. La persona ni en cuenta cuando el pelo comienza a caerse de la cabeza. Después, las cejas, las pestañas, la carne comienza a pudrirse, las manos, los pies, las uñas, y poco a poco comienzan a caerse las partes del cuerpo, pedazo a pedazo. Las encías, hermano, se encogen hasta el punto de no poder sostener los dientes. Por lo tanto, los dientes se caen. La lepra se come el rostro, la nariz se cae, y así poco a poco la persona se pudre hasta morir. Así es la lepra, así era la lepra en los tiempos bíblicos, no tenía cura. En Levítico 13, en el versículo 1, vamos a Levítico 13, en el versículo 1, dice: Dios le dijo a Moisés y a Aarón. Vamos a leer hasta el versículo número 3. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguien tenga en la piel hinchazones, manchas o llagas, deberá presentarse ante uno de los sacerdotes. El sacerdote le revisará la piel, y si el pelo en la llaga se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, lo más seguro es que se trate de lepra, y por tanto el enfermo quedará impuro. Por eso los 10 hombres leprosos en el versículo 12 de Lucas 17, ¿qué dice que hicieron? Dice que se quedaron parados de lejos, ¿verdad? Porque estaban impuros y no podían acercarse, porque los podrían apedrear hasta la muerte, hermano. Lucas 17:13. Vayamos a Lucas 17:13. ¿Qué dice? Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y en la versión lenguaje sencillo se lee así: y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Así dice en la versión lenguaje sencillo. El versículo 14 dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y en la versión Nueva Traducción Viviente se lee así: Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Permítame, hermano, El Señor les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Esa era la ley. El Señor vino a cumplir la ley. Dice que los leprosos debían de ir a presentarse delante de los sacerdotes para que ellos los declararan puros, limpios. Aquí podemos ver un principio muy importante, que es la obediencia. Ellos obedecieron. Mire,
Ahorita regresamos a Lucas 17. Vamos al libro de Levítico, el capítulo 14, para mostrar la ley de purificación de la gente que tenía lepra. Levítico 14, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 9. Dice la palabra de Dios: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. El 5 dice: y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. El versículo número 7 dice: y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. El versículo 8 dice: y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, se cortará todo el pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. El versículo 9 dice: y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Eso y más cosas debían de hacer las personas para que los sacerdotes los declararan puros. Si usted sigue leyendo hasta el versículo 32, se dará cuenta de todo lo que se tenía que hacer para ser declarados limpios. Mire, en la Biblia hay un relato en el libro de Números 12. Vayamos ahí, en Números 12:10. Mire, ahí para entrar en el contexto, ahí están Aarón, María y Moisés. Aarón y María, su hermana, murmuraron de Moisés porque él había tomado por esposa a una mujer cusita. Y ellos murmuraron contra Moisés, y el Señor se enojó contra ellos. En el versículo 10 de Números 12 dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. El versículo 12 dice: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. El 13 dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. El 14 dice: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Y así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. 7 días para purificarse. Pasó María fuera del campamento. Así lo decía la ley. Debía de pasar 7 días para poder ser declarado puro. Note esto: los 10 hombres leprosos y María, la hermana de Aarón, fueron limpios solo por la gracia y la misericordia de Dios. Estos hombres leprosos, hermano, dice la Escritura que mientras iban de camino a presentarse a los sacerdotes, fueron limpios. Y a María la sanó de diferente manera. Sabemos que Dios es soberano y Él es el que decide la manera o la forma de limpiar o sanar a cada uno de manera diferente. Para esto vamos a ver un ejemplo de otro hombre leproso que Jesús limpió, pero también fue de diferente manera. Vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 8, y vamos a leer el capítulo 1, el versículo 1, perdón.
del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Mucha gente le seguía al Señor. Dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Cómo fue? Al instante, ¿verdad? Y el versículo 4 dice así: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Lo ve? Cómo el Señor vino a cumplir la ley, y Él es un Dios soberano y puede hacer a su manera, sanar a su manera y salvar a su manera. Entonces vemos que Dios hace lo mismo, y a veces de manera diferente, según Él decida, hermano. Los 10 fueron limpios mientras iban en el camino, y este hombre fue limpio al instante. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vayamos al libro de Reyes, en el capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, hermano, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿era qué? Leproso. Ese general, este Naamán, era un hombre muy importante, y el rey de Siria lo tenía en alta estima. Tenía influencias este general. ¿Y cómo se creen las personas que tienen amigos influyentes en este mundo? Muy importantes. Así era este general, hermano. Pero veamos cómo el Señor limpió a este general del ejército sirio. Segunda de Reyes 5:9. Dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta de Dios, el hombre de Dios. El versículo 10 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. El 11 dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Iba enojado, porque el profeta no había salido, solo mandó a su siervo, a su mensajero. En el versículo 12, sigue todavía enojado el general, y dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El versículo 13 dice, mire, sígame con cuidado. Dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Yo me imagino al general así como: oye, ¿sí es cierto, verdad? Dice el 14: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Dice: y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. A regañadientes, pero obedeció. ¿Sí? Y el Señor lo limpió. Entonces podemos ver cómo el Señor limpió al general en el río Jordán, a otros cuando iban en el camino, al otro lo limpió al instante. Bueno, y a María la sacó 7 días, ¿verdad? Del campamento, ¿verdad? Pero todos de manera diferente. ¿Por qué? Porque Él es un Dios soberano. Ahora volvamos a Lucas 17.
17:15. Vamos a leer el versículo 15. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. El 17 dice: respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: vete, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora que ya entendimos cuán grave era tener lepra, la enfermedad y sus consecuencias, usted se preguntará: ¿qué tiene que ver la lepra conmigo? Vamos a regresar al versículo 11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Por dónde pasaba? Samaria y Galilea. Pero ahorita Jesús, hermano, está pasando entre San Sebastián y San Agustín. Está pasando por Santa Anita. Aquí está pasando el Señor. El 12 dice: y al entrar en una aldea, Santa Anita, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 10 hombres leprosos le salieron al encuentro y de lejos gritaron. Parados a lo lejos gritaban, pidiendo misericordia. Pregunta: ¿alguien me puede decir los nombres de estos hombres, de estos 10 hombres leprosos? ¿Usted conoce los nombres de ellos? Pues estos hombres, hermano, simbolizan a cada uno de nosotros. Así que uno de estos hombres lleva el nombre de usted y uno lleva mi nombre. Al final veremos con cuál de ellos cada uno de nosotros se identifica, hermano. Aprendimos que ellos no podían entrar a la ciudad porque estaban leprosos, inmundos, impuros. Asimismo nosotros, hermano, que estamos infectados con el pecado, no podemos entrar al reino de Dios porque somos pecadores. Romanos 3, 23, 24 dice, Romanos 3, 23, 24: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 6, 23: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo estaban los leprosos? Muertos en vida. ¿Y quién les dio vida? El Señor. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos hombres infectados clamaron a Jesús. Note esto: clamaron a gran voz, gritaron, no se podían acercar. Veían la muchedumbre pasar y Jesús iba ahí al frente de ellos, y ellos gritaron, clamaron a él. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Así lo dice el Señor. Pero ¿cómo vas a clamar? ¿Cómo vas a clamar si tú no sabes que eres un pecador? Es como cuando alguien va al médico para ser curado. Pero ¿cómo va a ir para ser curado si él dice que no está enfermo? ¿Usted conoce alguna gente mayor que nunca quieren ir al doctor? Sí los hay. ¿Y saben qué dicen? No tengo nada, mujer, ya se me pasará. Yo he oído, yo he escuchado, así dicen. Estos hombres leprosos sabían que estaban mal y que necesitaban a Jesús, que necesitaban sanidad. ¿Y qué hicieron? Clamaron, gritaron.
Para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados, debemos de reconocer que somos pecadores, que estamos mal, que estamos muertos espiritualmente para Dios. Estos hombres sabían que estaban muertos por la lepra, pero el hombre natural no sabe que está muerto para Dios. Para él todo está bien. ¿Por qué cree usted que Jesús dijo en Lucas 9:60? Lucas 9:60, Jesús le dijo a un hombre: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Ahora lo entiende? ¿Por qué Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Por qué? Mire, el hombre sin Dios está muerto, hermano, espiritualmente desarraigado de la presencia de Dios. Nosotros vemos a la gente de una manera normal, así como nos vemos, ¿verdad? Bien bañaditos, con nuestra Biblia, con nuestra camisita, nuestra corbata, así. Hasta nos vemos guapos, ¿verdad? Pero Dios no nos mira así, hermano. Dios nos mira así como a esos leprosos, contaminados por el pecado. Y así, hermano, como la lepra adormece los miembros del cuerpo, también el pecado nos hace insensibles a nosotros. ¿Por qué cree usted que la gente dice malas palabras y piensa que es normal? Lo han hecho normal, hermano. Mienten y dicen que son mentiras piadosas. Mire, dígale a una persona que es alcohólico y verá lo que le va a decir. No, yo soy bebedor social, solo los fines de semana, porque no lo acepta. Dígale a un drogadicto que es adicto, ¿qué le va a contestar? No, llevo 10 años fumando esta cosa y no se me ha hecho vicio. Así dicen, yo lo dejo el día que quiera. No se dan cuenta que tienen un problema, no se dan cuenta que están contaminados. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque están muertos en sus delitos y pecados. El pecado, hermano, nos lleva a la muerte. Destruye nuestra vida, destruye nuestra familia, se pudre todo nuestro entorno y poco a poco vamos camino a la condenación eterna sin darnos cuenta porque estamos adormecidos por el pecado. Efesios 2:1. Vamos a Efesios 2:1. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos para Dios y fuimos rescatados porque andábamos en nuestros delitos y pecados. El 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Solo por la gracia de Dios tenemos vida. Tenemos vida eterna, hermano. Y solo es por gracia, el regalo de Dios. Jesús dijo en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es la vida. Juan 11:25. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así dijo el Señor. Juan 11:26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace una pregunta: ¿crees esto? ¿Lo crees? Amén. Yo también lo creo.
Si usted está aquí hoy, es porque Dios ha tenido misericordia de usted, le ha mostrado el camino que debe de seguir. Jesús vino para darnos vida, hermano. Volvamos a Lucas 17:14 para ser exactos. ¿Qué dice? Dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Hermano, aquí hay un símil, hermano, un parecido o semejanza. ¿A quién se asemejan estos hombres? Dijo Jesús eran 10. ¿A dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Recibieron su milagro y se fueron, jamás regresaron. ¿A quién se asemejan estos 9 hombres que no regresaron a darle la gloria a Dios? Recordemos, hermanos, que estos hombres, que quién sabe por cuánto tiempo habían estado separados de su familia, por estar contagiados de lepra, y que vivían en un perpetuo aislamiento, hermano, solos, separados de toda la gente. Pero, hermano, fue un milagro el que recibieron de parte de Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Les dio una vida nueva, el poder para volver a abrazar a papá y a mamá, a su esposa, a sus hijos, estando condenados a una muerte horrible, hermano. Mire, yo regresaría y le besaría los pies al Señor, lo abrazaría y no hallaría qué hacer para pagar el milagro que hizo en mí. ¿Y usted? ¿Sabe? Mire, yo he visto a muchas personas venir a la iglesia buscando a Cristo y pidiendo un milagro de sanidad. Pero ¿sabe qué? Lo han obtenido y se han ido. Recuerdo que un día, hermano, permítame. Un día llegó una familia destrozada. Su muchacho, su hijo, estaba muy enfermo. Estaban buscando un milagro para él. Y mire, la iglesia oró en intercesión por ese muchacho. ¿Y qué cree? Que el Señor sanó al muchacho. Tenía algo muy grave y el Señor lo sanó. ¿Y sabe qué pasó después? Se fueron. Ya no volvieron. Nunca regresaron. Así estos 9 hombres obtuvieron su milagro y ya no volvieron. Mire, le voy a leer una historia que está en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26. Aquí narra la historia del rey Usías. Este rey empezó a reinar a la edad de 16 años e hizo lo recto a los ojos de Dios y persistió en buscar su presencia. Y Dios lo prosperó en gran manera, hizo muchas proezas, derrotó ejércitos, acumuló riquezas, tenía un ejército de más de 300,000 hombres de guerra. Pero un día, dice la escritura en el versículo 16, Segunda de Crónicas 26:16, ¿qué dice la escritura? En la versión lenguaje sencillo. ¿Tiene el lenguaje sencillo, hermano? Ok, usted léalo ahí con la versión que tiene. Yo se lo voy a leer en el lenguaje sencillo. Dice, así dice la palabra de Dios: Usías llegó a tener tanta fama y poder que se volvió orgulloso. Y fue precisamente su orgullo lo que causó su ruina. Llegó a tal punto su orgullo que un día entró en el templo y quiso quemar incienso en el altar, lo cual Dios permitía solo a los sacerdotes. El 17 dice, pero entonces entró el sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes más y con mucho valor se le enfrentaron al rey.
y le dijeron: solamente nosotros los sacerdotes podemos quemar el incienso, pues somos descendientes de Aarón, y para eso nos eligió Dios. Usted no puede hacerlo, aunque sea el rey. Así que salga de inmediato, pues ha ofendido a Dios y Él lo humillará. El versículo 19 dice: Usías estaba de pie junto al altar y a punto de quemar el incienso. Al oír a los sacerdotes, se enojó contra ellos, pero de inmediato y ante la mirada de todos, su frente se llenó de lepra. El 20 dice: entonces los sacerdotes lo sacaron rápidamente del templo, y hasta el mismo rey se apresuró a salir, pues sabía que Dios lo había castigado. Mire, en el versículo 21 dice que hasta el día de su muerte el rey Usías fue un leproso, y por eso tuvo que vivir en un cuarto separado del resto del palacio. Ni siquiera podía ir al templo de Dios. Por eso su hijo Jotam se encargó de gobernar al pueblo. Toda la historia de Usías está en el libro del profeta Isaías, hijo de Amós. En el versículo 23 dice: cuando Usías murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados. Vea esto, cerca del cementerio de los reyes. Pero no fue enterrado en la tumba de los reyes. ¿Por qué? Porque había muerto de lepra. Luego Jotam, su hijo, reinó en su lugar. Mire, ¿por qué le cuento esta historia? Porque así como este rey que fue prosperado y degustó del poder, la fama y riqueza, sobre todo del favor de Dios, al final ¿qué pasó? Lo perdió todo. Vivió exiliado, apartado de todos, hasta el día de su muerte. Así lo dijo el capítulo 21. No podía ir ni siquiera ir al templo de Dios. Y el versículo 23 dice: cuando Usías murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados, cerca del cementerio, pero no fue enterrado en la tumba de los reyes, porque era leproso. Así lo dice la palabra de Dios. Dios lo bendijo en gran manera a este rey, ¿cierto? Le dio todo, riquezas, poder, todo. Y Dios estaba con él. Pero ¿qué pasó? Se enalteció su corazón y murió leproso, solo, aislado de todos. Y lo más terrible que le puede pasar a un ser humano, hermano, es estar separado de la presencia de Dios por toda la eternidad. Ahora mire esto: así como hay personas que solo buscan un milagro y cuando lo obtienen se van y no regresan nunca, también hay personas que piden al Señor prosperidad en sus negocios, y cuando el Señor escucha sus oraciones y los prospera, su corazón se enorgullece y se alejan. Ponen sus ojos en las bendiciones y no en el que bendice. Ya no tienen tiempo de congregarse. ¿Por qué cree? Porque su trabajo o negocio les demanda todo su tiempo. Como el hermano que Dios prosperó, comenzó su negocio con un pequeño local, después abrió otra y otra sucursal más, llegando al grado que dejó de venir a la iglesia. ¿Por qué cree usted? Porque ya no tenía tiempo, porque ahora tenía que atender más negocios. ¿Y sabe qué hacía? Comenzó a mandar sus diezmos y ofrendas, porque ya no podía congregarse. Se fue con la bendición y abandonó al que bendice. Qué triste, hermano, qué triste que eso pase. Pero pregunta: ¿Dios quiere tu dinero? ¿Eso es lo que quiere el Señor? Dios quiere tu corazón y que vivas. Eso es lo que quiere el Señor. Ezequiel 18:32 dice en la Nueva Traducción Viviente: no quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Cambia de rumbo y vive. Eso es lo que quiere el Señor, que vivas, que cambies tu manera de vivir, que cambies lo que estás haciendo y que vivas. En la versión Reina Valera dice así: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis.
Ahora vamos a Lucas otra vez, al versículo 17. Perdón, capítulo 17, versículo 15. Dice la palabra de Dios: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. 16 dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Este era tapatío. Dice: este hombre samaritano que volvió a darle la gloria a Dios, dice la escritura que regresó gritándolo a gran voz, dándole gracias, porque se dio cuenta que había sido sanado, ¿sí? Y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús a darle gracias. Pregunta: ¿a quién se asemeja este hombre? ¿A quién se parece? Mire, este hombre se asemeja a aquellos hermanos que fueron rescatados, que fueron salvados por el Señor y lo tienen bien en cuenta. Saben que lo que han recibido es un regalo de Dios que no tiene precio y que no merecen. Por eso ponen su vida al servicio de su Señor. Su corazón, su vida está rendida a Dios. Ellos sirven, ellos trabajan en la obra de Dios. Hay veces que vienen cansados de trabajar y llegan a la iglesia a servir y lo hacen con alegría. Y luego llegan a casa con la satisfacción del deber cumplido. Ellos no piden reconocimientos, hermano, ni recompensas. ¿Sabe usted por qué? Porque todo lo que hacen, lo hacen por amor. Son esclavos por amor. Ellos sirven a Dios, a sus hermanos, y siempre están a los pies del Señor, rendidos a Él. Son los que siempre llegan más temprano y los últimos que se van. Así como este hombre que regresó glorificando a Dios. ¿Cómo lo hizo? Gritando a gran voz, ¿cierto? Así la vida de estos hermanos grita, dando testimonio que aman a Dios, que están agradecidos con Dios. Así como la mujer de la cual habla la escritura en Lucas 7:37, en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a leerlo para que vea a esta mujer del cual habla la escritura. Dice Lucas 7:37, Palabra de Dios para Todos. Dice: había en el pueblo una mujer de mala vida. Cuando se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, porque Jesús había entrado a la casa del fariseo que se llamaba Simón, ¿verdad? Esta mujer fue allá. ¿Y qué cree que hizo? Le llevó un frasco de alabastro con perfume en aceite. El 38 dice: se colocó detrás de Jesús llorando a sus pies y empezó a mojarle los pies con sus lágrimas. Los secó con su cabello, los besó y los ungió con el perfume en aceite. Al ver esto, el 39 dice: al ver esto, el fariseo que había invitado a Jesús se dijo a sí mismo, él pensó y dijo: si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. El 40 dice: entonces Jesús, respondiendo a lo que el fariseo estaba pensando, dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón le dijo: dime, maestro. 41 dice: Jesús dijo: dos hombres tenían una deuda con un prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro le debía 50. Ninguno de los dos tenía dinero y no podían pagar la deuda. Así que, como no podían pagar, les perdonó la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? El 43 dice: Simón respondió: me imagino que al que más le perdonó. Jesús le dijo: tienes razón. El 44 dice: Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Vine a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies, mientras que ella los ha mojado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello.
45. Tú no me saludaste de beso, pero desde que llegué, ella no ha cesado de besarme los pies. 46. No me diste aceite para arreglarme el cabello, pero ella ungió mis pies con perfume en aceite. 47. Te digo que se puede ver que sus muchos pecados le han sido perdonados. Vea esta frase que dijo Jesús. Te digo que se puede ver cuando alguien es salvo, que sus muchos pecados le han sido perdonados, y por eso ahora me demostró mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Aquella persona que ha sido liberada del pecado da testimonio con su vida de que es salva. La gente lo puede notar, su familia, sus amigos, sus vecinos. ¿Por qué? Te digo que se puede ver que sus muchos pecados han sido perdonados por su amor que demostró al Señor, por el amor que demuestra esa persona al Señor. Lo ama con su vida, no lo adora solo con sus labios. Su vida es una alabanza a Dios. Se le nota. Ama a los demás, perdona el agravio, no se enaltece, ni se cree mejor que los demás. Su vida grita por sí sola que es hijo de Dios y que es salva y que su destino es la vida eterna al lado de su Creador, de su Padre. Tiene la fe puesta en el Hijo de Dios y es una fe que sobrepasa todo entendimiento. Una fe que el mundo no alcanza a entender, a donde a veces es criticado, pero no le importa. Él camina, toma su cruz, sigue a Jesús. Él sabe la meta, Él sabe para dónde va. Él va camino a la ciudad celestial para recibir su corona, la corona de vida que va a recibir el día que el Señor lo espere ahí en la meta. ¿Cuántos van caminando ese camino? Porque esa persona ha entendido las palabras que el apóstol Pablo dijo en Gálatas, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20. ¿Qué ha entendido? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti también, hermano. Por eso Filipenses 1:21 también dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabemos que la corona de vida nos espera cuando el Señor nos llame a su presencia. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. A ti la gloria, Señor. Ahora volvamos a Lucas 17. En el 15, vamos a leer del 15, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. El 17 dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si leemos con atención, podemos ver que no le dijo: tu fe te ha sanado. Eso no dijo. Le dijo: vete, tu fe te ha salvado. La fe que salva, ¿cuál es? La fe que es en Cristo Jesús, hermano. Efesios 2:8, ¿qué dice? Efesios 2:8.
Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, Palabra de Dios para Todos, dice, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. Aquí hay un principio bien importante que podemos ver, hermano. Que esta persona se humilló delante de Dios, ¿cierto? Se humilló delante de Dios. Nosotros debemos humillarnos delante de Dios para así poder alcanzar la misericordia. Este hombre leproso, al darse cuenta que había sido sanado de la lepra, volvió y se humilló delante de Jesús para darle gracias y toda la honra y la gloria a Dios. Nunca se fijó o pensó, qué pena que todos me vean de rodillas a los pies de Jesús, porque como leímos en la Escritura, a Jesús lo seguía mucha gente. Ya a él no le importó nada de eso. Él se humilló y dio gracias a Dios, ¿cierto? Pero para que usted se humille, usted no tiene que tener orgullo, hermano. El orgullo es todo lo contrario a la humildad. Un humilde no es orgulloso y un orgulloso no es humilde, hermano. La humildad se define como el reconocimiento de la propia dependencia de Dios y la aceptación de las limitaciones humanas, colocando a Dios y sus mandamientos por encima de nuestros intereses personales y ambiciones, reconociendo que nuestras habilidades y talentos son dones divinos y que nuestra verdadera fortaleza, proviene de nuestra relación con Dios. De Él viene nuestra fortaleza. ¿Recuerda usted la historia de una mujer cananea? Vamos a leerla. Está en Mateo 15, 21. A esta mujer no le importó la humillación. Mire, Mateo 15, 21 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. 22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. El 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús había venido a rescatar al pueblo judío, no a los gentiles, no a los cananeos. Él vino por los israelitas. Mateo 15, 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo en el 27, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, qué grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La fe que salva, hermano. Humillados delante de Dios. Humillados. Es aceptar, hermano, que Dios es superior y todopoderoso, y que nosotros somos seres limitados y dependientes de Él. Es decir, tenemos que dejar el orgullo a un lado, hermano. La arrogancia, la soberbia, la altivez de ojos, y reconocer a Dios, su autoridad y su majestad. La palabra de Dios dice que todo aquel que se humille delante de Dios será exaltado a su tiempo. Así lo dice Santiago 4:10. Y Santiago 4:6 dice, pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes.
Vete, tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a este hombre. Los 10 hombres fueron sanados, pero solo uno fue salvo. La fe que salva es la fe que ponemos en el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, hermano. Él pagó el precio. Él se humilló hasta la muerte para darnos vida. Jamás podremos pagar ese regalo tan hermoso, pero sí podemos hacer algo que estos hombres hicieron, obedecieron. Y como el hombre que regresó a darle la gloria y se sometió, se humilló y dio gloria a Dios, así nosotros, hermano, si hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, demostremos con nuestra vida la obediencia a su palabra y que le amamos. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: a ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Así debemos de vivir, hermanos. Efesios 4:2, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. Hermanos, si Jesús ya pagó por nuestra libertad, por nuestra salvación, y ha tenido misericordia de nosotros, ¿no deberíamos de vivir nosotros con un corazón rendido a Él, a su palabra? Vivamos con humildad, porque la humildad es una virtud que reconoce la grandeza de Dios y nuestra propia pequeñez ante Él. Vivamos en obediencia a su voluntad con un corazón humilde, hermano, dispuestos a servir a los demás, así como Él vino a servir. ¿A quién? A nosotros. Se humilló, fue muerto en la cruz para que nosotros, contaminados por el pecado, pudiéramos ser limpios por su sangre. Su sangre preciosa que derramó en la cruz es la que nos limpia y nos salva, hermano. Por eso debemos de vivir así, dándole la honra y la gloria a ese Rey que dejó toda su gloria para venir a morir por ti y por mí. Y en la cruz llevó todos nuestros delitos y pecados. La lepra ya no está en nosotros, ya no está, hermano. Dios en Jesús nos la quitó. Así que démosle toda la gloria y la honra a Él con nuestra vida. Póngase de pie, hermano. Cierre sus ojos, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no mandó Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito y alabado sea, Señor. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, porque siempre tienes cuidado de nosotros. Sabes lo que necesita nuestra vida, nuestro corazón. Sabes lo que necesita nuestra familia, Señor. Tú lo sabes. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestros deseos más íntimos, Señor, pero también conoces nuestros pecados más ocultos, Señor. En esta noche te queremos pedir perdón, porque no hemos vivido conforme a lo que tú nos pides, Señor. No hemos sido buenos maridos, no hemos sido buenos hermanos, no hemos sido buenos esposos, esposas. Señor, perdónanos. Queremos vivir conforme a tu palabra. Así, Señor, como tú viniste a entregar tu vida por nosotros, nosotros también queremos entregar nuestra vida por ti. Queremos obedecer tu palabra. Queremos vivir amando a los demás, Señor. A nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y hasta aquellos que no nos quieren, Señor, para dar testimonio de que tú vives en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra que nos limpia y que nos da la vida eterna, Señor, porque
palabra, Señor, siempre podemos encontrar las palabras precisas que tienes para nosotros. El pan de vida, el pan que bajó del cielo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Y así como estás, hermano, levanta tus manos y dile, si estás agradecido, dile, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu gran amor. Yo te quiero alabar, Señor, y te quiero cantar con todo mi corazón a ti, porque tú eres mi Rey y lo quiero demostrar con mi vida. A ti, Señor, a ti te alabo, a ti, mi Rey soberano. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Rey soberano, habitas en luz inaccesible. Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, escogiste mi corazón para habitar. Creador de todas las cosas que hay, eres la imagen visible del Dios invisible, Jesús. Daste de todo, tomaste forma de siervo, siendo el Rey supremo. Entregaste tu vida en la cruz para darme salvación. Mi obediencia a ti, mi Señor, es mi verdadera adoración. Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré, encuentra en mí un verdadero adorador. Levanta tu voz con nosotros, dile al Señor. Rey soberano, habitas en luz inaccesible. Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, escogiste mi corazón para habitar.
escogiste mi corazón, Señor. Creador de todas las cosas que hay, eres la imagen visible del Dios invisible, Jesús. Te despojaste de todo, así es, Señor. Tomaste forma de cielo siendo el Rey Supremo. Alza tus manos y dile con nosotros. Entregaste tu vida en la cruz para darme salvación. Mi obediencia a ti, mi Señor, es mi verdadera adoración. Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré, encuentra en mí un verdadero adorador. Vamos, dile a Jesús, Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti, Señor, permaneceré, encuentra en mí un verdadero adorador. No se trata de un lugar, es por medio de ti que hoy al Padre puedo adorar. En espíritu y verdad yo quiero adorar, solo ante ti me postraré. A ti
aplauso a Él, único digno de gloria. Toda la gloria a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Queridos hermanos, quedamos despedidos. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana, si Dios lo permite. Que pasen buenas noches.